Pues trabajo para mí y el cargo que ocupo es ocuparme de mi propia actividad profesional como psicólogo, sexólogo y terapeuta de pareja y divulgador de mi modelo terapéutico, que es la terapia vital, y de la psicología humanista en general, a través de el instituto que lleva mi nombre, Instituto Psicológico Antoni Bolinches. No, realmente no. Hay una frase de John Lennon que creo que podríamos aplicarnos a muchos profesionales, que nos sentimos realizados, pero que no se corresponde con nuestras ilusiones infantiles. Yo diferencio la ilusión de la vocación. La ilusión es un apriorismo cultural. O sea, cuando eres niño tienes unos referentes sociológicos de ser futbolista, de ser cantante, de ser actor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestra escala de valores nos dice que nos va a permitir tener éxito, tener muchas mujeres y ganar mucho dinero. Pero claro, cuando uno no juega como Maradona, ni canta como Serrat o Julio Iglesias, evidentemente, a partir de que va tomando conciencia de aquello para lo que no sirve, empieza a descubrir aquello para lo que sirve. Y eso es la vocación, las capacidades autodetectadas. Entonces yo, hasta que no conocí el mundo de la psicología, no dije esto es lo mío, pero evidentemente en el colegio no enseñan psicología. Por tanto, digamos que primero tuve una cierta psicología de la vida y luego me profesionalicé estudiando psicología para resolver mis propios problemas personales, porque además yo soy de los que creo que el primer cliente de un psicólogo ha de ser el mismo. Cuando tú resuelves tus problemas, estás en condiciones de favorecer el crecimiento ajeno. En función de lo que te decía, recuerdo una frase genial de John Lennon, y por eso diferenciaba entre vocación e ilusión. John Lennon decía que la vida es aquello que te ocurre mientras tú te empeñas en hacer otra cosa. Uno, digamos, también se dice dentro de la religión que Dios escribe derecho por renglones torcidos. El existir personal es una búsqueda de la congruencia, es una búsqueda de encontrar el camino donde uno expresa mejor sus capacidades. Este principio tan básico es el que he tomado como punto de partida de la terapia vital, o sea que es mi modelo terapéutico, que es tan sencillo como ser consciente que si uno no encuentra un camino adecuado para expresar sus potencialidades, esas potencialidades inhibidas o frustradas se convierten en una energía que te descompensa. En cambio, si tú encuentras tu camino de realización personal, no solo tienes congruencia, sino que estás expresando aquello que eres en lo que haces. Y esa, curiosamente, es una de las fuentes básicas de la felicidad, según lo entiende mi teoría de la felicidad personal. Por tanto, yo creo que empecé a estudiar psicología para resolver mis propios complejos. Yo tenía complejo de pequeñito, y entonces decidí que evidentemente eso no podía ser una fuente de frustración permanente. Decidí aceptarme y podríamos decir que decidí crecer por dentro, ya que no podía crecer por fuera. Por tanto, curiosamente, digamos que me hice psicólogo para curarme a mí mismo. Creo que lo he conseguido porque cuando tú, desde tu propia congruencia, favoreces el crecimiento ajeno, eso solo funciona cuando la persona que está recibiendo ese influjo benéfico te ve a ti mismo sanado, equilibrado, sensato, ponderado, en definitiva, que predicas con el ejemplo de tu propia congruencia y equilibrio. Sí, de hecho, somos un colectivo de psicólogos, somos por tanto autónomos. Lo que ocurre que nuestra característica común es que todos entendemos la psicoterapia desde esta filosofía de base que es la terapia vital. Quedó sistematizada como tal en el año 2004 y a partir de ahí, evidentemente, ya hay una trayectoria que la acredita suficientemente. De hecho, ya hay una primera promoción de terapeutas vitales y
tanto en España como en Iberoamérica, la terapia vital empieza a ser considerada como una nueva metodología que se fundamenta en un principio muy básico y por eso se llama terapia vital, que es que en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos son para aprender. ¿Cuál es el problema? Que uno no aprende porque sufre, sino en función de cómo positiva el sufrimiento. Por tanto, lo que enseña la terapia vital es a disfrutar de lo bueno y a aprender de lo malo, sacando conclusiones de las razones que han generado un determinado fracaso, defraudación o frustración, para que en esas consideraciones del diálogo que tú tienes contigo mismo saques conclusiones que te permitan modificar las estrategias que tenías hasta entonces o implementar nuevas estrategias que puedan ser más adaptativas. Es que es más fácil escribir un libro sobre algo de lo que sabes poco que sobre algo de lo que sabes mucho. Porque cuando sabes poco, lo poco que sabes lo expresas y ese es tu libro. Pero cuando sabes mucho, has de seleccionar de todo lo que sabes aquello que es esencial. Por tanto, evidentemente eso implica una mayor dificultad. O sea, curiosamente, me cuesta a mí escribir más los libros que cuando empecé, porque ahora previamente sé mucho más y he de decidir qué selecciono, qué digo, cómo lo digo, porque me permite distintas posibilidades, distintas vías de explicación. Cuando sabes poco, pues evidentemente lo poco que sabes no te crea ninguna duda de lo que has de decir. Precisamente, quizá, la razón por la cual le puse ese nombre. ¿Por qué decidí que el nombre que mejor caracterizaba a lo que yo hacía en psicoterapia debía llevar ese calificativo de terapia vital? Pues porque lo que enfatizo es que la terapia consiste en aprender de lo que vives. Por tanto, positivando, como decíamos antes, los malos momentos. Pero, a la vez, hay que tener presente que el mal momento no es una garantía de aprendizaje, sino una posibilidad de aprendizaje. Si yo positivo el mal momento, aprendo y eso es terapia vital. Pero si en lugar de positivarlo saco conclusiones erróneas o autodestructivas, entonces me neurotizo. La diferencia entre una persona madura y una persona neurótica es que la persona madura ha aprendido de lo que ha vivido. Y en cambio la persona neurótica no ha aprendido de lo que ha vivido. Y la peor versión de la neurosis es el que cree que por haber vivido ha aprendido, cuando lo único que ha hecho es neurotizarse. Por eso decía Huxley que la experiencia no es lo que te sucede, sino aquello que tú haces con lo que te sucede. Si yo saco conclusiones positivas de mis fracasos, yo con eso estoy engendrando la posibilidad de éxitos posteriores. Pero si en lugar de autocriticarme te critico a ti, evidentemente mi relación no será buena para mí ni para ti y evidentemente criticar a los otros no nos mejora a nosotros. Por tanto, la terapia vital se fundamenta en algo tan sencillo como entender que la mejor manera de mejorarme a mí y de relacionarme mejor contigo no es criticarte a ti, sino criticarme a mí. Y eso lo aplico tanto en crecimiento personal como en terapia de pareja. Muchas parejas se sorprenden porque vienen con la expectativa, el propósito o la intención de que yo ayude a que el otro cambie. Y pronto se dan cuenta que la mejor manera de favorecer el cambio ajeno es el propio cambio. Porque si yo te trato a ti de una determinada manera, tengo más posibilidades que tú me respondas en esa misma clave. Entonces lo que enseño a que la persona haga un diálogo interno que favorezca el desarrollo de su mejor parte. Y cuando tu mejor parte la conviertes en tu mayor parte, tú estás contento de ti y los demás empiezan a recibir de ti energía positiva. Y eso es lo que favorece que al estar bien uno con uno mismo, se convierta en un polo de atracción para el prójimo. Yo creo que hay un problema, eso lo explico en mi libro La felicidad personal y también en Recetas para mejorar el mundo. Creo que nos hemos civilizado tanto que nos hemos desnaturalizado. O
Pero esto es un problema mundial, porque lo que está predominando en todo el mundo es el modelo capitalista consumista. Y hemos confundido consumir más con ser más felices. Y esa es una trampa para cazar elefantes. Entramos en un círculo vicioso en el que cuanto más consumimos, más insatisfechos estamos, más trabajamos para ganar más, para consumir más, y como si no trabajamos en lo que nos gusta, por mucho que disfrutemos al gastarlo, nunca compensará todo lo que sufrimos para ganarlo, cada vez estamos más insatisfechos. La propuesta del humanismo y de la terapia vital es que la felicidad no está en el consumo, sino en la selección del consumo. No está en tener más dinero, sino en ganar un dinero que te permita realizarte, porque partimos de la base que tanto la felicidad como el dinero, la felicidad y el dinero no nos dan la felicidad por lo que tenemos, por lo que nos reservamos para nosotros, sino por lo que compartimos con los demás. Luego, curiosamente, el dinero que nos hace ricos no es el que nos quedamos para nosotros, sino el que compartimos. Y la felicidad que nos permite ser felices es la que compartimos y favorecemos en los otros, no la que egoístamente reservamos para nosotros en contra de los otros. Bueno, la anécdota que cuando fui a México a presentar Tú y yo somos 6, es que lo primero que tenía que explicar era el título. Porque no se entiende qué quiere decir eso de Tú y yo somos 6. A partir de que explico las razones del título, entonces la gente entiende a lo que me refiero. Muchas personas creen que va de intercambio de parejas o de conflictos de pareja. No, Tú y yo somos 6. Es un libro de autoanálisis, autorreflexión. Yo diría que es mi libro más complejo, es casi de filosofía psicológica. Curiosamente, por eso el que menos se ha vendido. ¿Qué libro se ha vendido más de los míos? Amor al segundo intento. ¿Por qué? Porque los problemas de la pareja son universales. Por tanto, todo aquello que tiene que ver con los problemas generales tiene mayor aceptación que todo aquello que tiene que ver con el autocuestionamiento y el automejoramiento. Y la razón del título, Tú y yo somos 6, es que de manera gráfica, pero paradójica, estoy enfatizando la idea de que cada uno de nosotros tiene 3 partes, que son las que deciden el comportamiento. Por tanto, si yo tengo 3 partes psicológicas y tú tienes 3 partes psicológicas, tú y yo somos 6. ¿Cuáles son las 3 partes psicológicas que determinan el comportamiento? El padre, el adulto y el niño. El padre aporta las normas sociales interiorizadas, las leyes, las costumbres, las convenciones, la ley, en fin, el padre nos dice lo que nos podemos permitir. Pero claro, también tenemos un niño. ¿Y qué es el niño? Nuestra parte infantil, que se rige por todo lo contrario. El niño quiere hacer lo que le apetece, se rige por el principio de placer. Y ese es el gran drama de todo ser humano, que tiene un niño que le dice haz lo que te dé la gana y un padre que le dice tal o cual cosa no la puedes hacer. Y esa dicotomía esencial solo se puede resolver a través del adulto. ¿Y qué hace el adulto? De intermediario entre lo que necesita el niño y lo que nos prohíbe el padre. A través de un diálogo interior en el que, si lo hago bien, yo aprendo a armonizar el placer necesario que necesita el niño con el deber suficiente que me impone el padre. Y entonces, gracias a ese diálogo interior de nadar y guardar la ropa, de satisfacer prudencialmente a mi niño, sin entrar en conflicto con las normas que mi padre me ha interiorizado y mi adulto da como buenas, yo estoy creciendo. Y entonces soy capaz de prohibirme cosas y de permitirme cosas. Y es cuando soy realmente libre. Yo no puedo hacer siempre lo que dice mi niño, porque seré un inmaduro y me convertiré en verdugo de mis propios proyectos, porque tendré arrancada de caballo y parada de burro, me faltará voluntad, me faltará determinación, me faltará perseverancia, me faltarán estrategias asertivas. Por tanto, lo que mi niño desea, yo lo he de evaluar en función del adulto
y el adulto me dice, de acuerdo con lo que mi padre me recomienda, más lo que el adulto aprende del mundo externo, hasta qué punto eso es viable. Y el adulto me enseña a relacionar aspiraciones con posibilidades, facultades con proyectos, esfuerzo con fuerza. Y cuando yo armonizo todo esto, entonces yo me convierto en el principal facilitador de mi propia felicidad. Porque en el ejercicio y la canalización adaptativa de mis capacidades básicas, yo cada vez soy más yo mismo, pero cada vez me mejoro a mí mismo gracias a que concilio las contradicciones, hago una síntesis y a partir de ahí yo voy ganando fuerza y congruencia. Y cuando soy una persona madura es porque mi adulto es muy grande y tiene la capacidad de satisfacer a un niño que ha sabido educarse y a un padre con el que ha aprendido a dialogar. Y algunas cosas me las permito y otras me las prohíbe. Y estoy contento de lo que me permito porque también quedo contento de lo que me prohíbo. Amor al segundo intento se ha convertido ya en mi libro más vendido. Como te decía antes, al margen de las propias virtualidades del libro, es porque refleja el problema en estos momentos más común de nuestro modelo de sociedad, que son los conflictos de relación de pareja. O sea, hay una frase genial de Antonio Gala que dice que nuestra sociedad da muchas facilidades para hacer el amor, pero pocas para enamorarnos. Y ese es el problema. Precisamente porque tenemos tantas personas disponibles, atractivas, interactuamos tanto unos con otros, que a nuestro niño le cuesta controlarse. Y claro, con la pareja estable, parte del vigor inicial de la fase pasional se va consumiendo. Y entonces se activa el principio de la saturación y el principio de la habituación, que le he puesto por título a este fenómeno de pérdida relativa del interés recíproco del sentimiento amoroso, ley de la matemática de los sentimientos, que es fácil de entender y de explicar. Todos tenemos defectos y virtudes. ¿Qué ocurre en la convivencia? Que a las virtudes nos acostumbramos, porque la ley de la habituación hace que lo que era bueno sea menos bueno. Pero ¿qué ocurre con lo malo? Que no nos habituamos, sino que nos saturamos. Si lo bueno con el tiempo es menos bueno y lo malo con el tiempo es más malo, se produce una depreciación recíproca del sentimiento amoroso, que es recíproca pero no es simétrica. Uno queda más desenamorado que el otro. Con frecuencia quien queda más desenamorada es la mujer, porque la mujer hace una mayor inversión emocional y espera mayor recompensa emocional. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la erosión del sentimiento amoroso es suficiente, es cuando la persona está con una cierta disposición para que se produzcan infidelidades o enamoramientos alternativos. Por tanto, hemos de ser conscientes de esa ley de la matemática de los sentimientos y tener presente que la pareja es para quien la trabaja, y que en la pareja todo lo que nos suma resta. Y por tanto, hemos de cuidar a la pareja, hemos de reforzarla positivamente, porque si no, evidentemente, Alphonse Karr decía que el amor nace de nada y muere de todo. Ese es el gran problema. Si no alimentamos a la pareja, por eso a mí que me gusta hacer frases, una en relación a la importancia de cuidar al amor, metafóricamente digo que el amor es una planta que nace en el campo, pero que hemos de cuidar en el jardín. Y si no regamos ese amor, esa planta se marchita. Peter Pan puede crecer. Primero, lo que tengo que decir sobre este libro es la polémica, que generó una polémica de género importante. Pero curiosamente, cuando estábamos de promoción tanto en España como en México, había mucho más interés por parte de las periodistas que por parte de los periodistas. Algunos periodistas, incluso presentadores de magazines importantes, decían, bueno, ¿y por qué no podemos ser Peter Panes? Cuando el libro, ya ve, previamente no es una crítica al hombre Peter Pan, sino es una invitación a la superación del síndrome. Por eso digo, Peter Pan puede crecer, pero muchos hombres se quedaron con el Peter Pan, no con el puedo crecer.
Tanto es así que muchas periodistas me comentaban que venían a entrevistarme a pesar de las oposiciones de sus jefes hombres, que no estaban muy de acuerdo en dar publicidad a un libro que ellos consideraban que ataca a los hombres, pero todo lo contrario. Lo que hago es entender y explicar las razones psicosociológicas que han generado ese sentimiento generalizado del hombre de afrontar relaciones maduras y constructivas con las mujeres de hoy, porque lo que hago en ese libro es desarrollar la idea de un libro anterior mío, El arte de enamorar, en el que digo que el gran problema actual, para resumirlo en un juego de palabras de las relaciones entre hombres y mujeres, es que mientras las mujeres buscan hombres que todavía no existen, los hombres seguimos buscando mujeres que ya no existen. Por eso hay un desencuentro emocional. O sea, antes, hasta hace 50 años, las relaciones de género eran asimétricas, eran injustas, pero eran claras. Hombre dominante, mujer subordinada. Y cada uno sabía cuál era su papel y había un código de relación. En 3 generaciones, la mujer se ha igualado y ha superado al hombre en casi todos los ámbitos. Por ejemplo, población universitaria en España, 52% mujeres, 48% de hombres. Las mejores notas las están sacando las mujeres. Desde un punto de vista sexual, eso lo explico en otro libro mío, Sexo Sabio, no hay color. La mujer tiene mucho más potencial que el hombre. Por tanto, en estos momentos el hombre tiene inseguridad social y tiene inseguridad sexual. O sea, el hombre que seducía a las mujeres para aprovecharse de ellas, evidentemente ha quedado descolocado, porque resulta que las mujeres ya no necesitan que nadie se aproveche de ellas, porque como han conquistado su libertad sexual, se relacionan de una manera franca, natural, en función de sus propias apetencias. Y desde que la mujer ha reivindicado y ha logrado el desarrollo de su potencial sexual, el hombre empieza a tener problemas de funcionamiento sexual. El síndrome de solo ante el peligro, el miedo al desempeño, el sentimiento de tarea, o sea, todos los problemas relacionados con la inhibición psicógena del deseo sexual están creciendo de manera exponencial en todo el mundo. Por decirlo de manera gráfica, incluso chistosa, podríamos decir que desde que la mujer ha dicho, bueno, ¿y yo qué?, el hombre se ha empezado a preguntar, bueno, ¿y yo cómo? Esa es la cuestión. En todos los medidores, en los 5 medidores del potencial sexual, la mujer tiene ventaja. Tiene más zonas erógenas, más sensibilizadas, más vías orgásmicas, más potencial orgásmico y no tiene periodo refractario. Por eso, hasta que el hombre no entiende que el sexo fuerte es la mujer, el hombre no empieza a tener competencia sexual. El hombre, cuando acepta sus inseguridades, empieza a ganar seguridad. Y eso lo hemos de aplicar a la sexualidad y a todos los ámbitos. Por tanto, y curiosamente, desde que la mujer ha ganado seguridad, en paralelo, el hombre la ha ido perdiendo. Pero ese nuevo modelo tampoco es bueno para la mujer. Por tanto, hemos de crear un nuevo modelo más simétrico, más igualitario, en el que nuestra competencia sexual no se mida por lo que podemos disfrutar nosotros, ni por lo que podemos hacer disfrutar al otro, sino por la capacidad de compartir una fusión afectiva sexual en el que se han de dar 3 condiciones: que con poca inversión energética haya un disfrute sexual compartido que genere sentimiento de competencia recíproca. Cuando se consigue eso, la sexualidad funciona y uno se siente bien consigo mismo y bien en la interacción sexual. Y no como está ocurriendo ahora, que los hombres se sienten examinados y evaluados por las mujeres porque su propio paradigma lo han traicionado. Antes el hombre era competente en función de los orgasmos que podía tener y se despreocupaba del placer femenino. Pero ahora hemos caído por la ley del péndulo en el error contrario y el hombre intenta ser competente por los orgasmos que puede provocar, con lo cual eso le genera miedo al desempeño y sentimiento de tarea.
uno no es competente porque tiene muchos orgasmos o porque provoca muchos orgasmos, sino porque interactúa desde la seguridad de una manera tal que los dos quedan suficientemente satisfechos de acuerdo con su respectiva necesidad. Y por eso hay que entender que la mujer es el sexo fuerte y el hombre el sexo débil, y que si la mujer necesita más orgasmos, el hombre no puede asumir la responsabilidad de provocarlos más allá de lo que su propia libido necesite. Y hay que encontrar una manera cómoda, y eso es el sexo sabio, de que los dos queden satisfechos sin que ninguno sienta que está instrumentalizando al otro ni desarrolle sentimiento de tarea. Pero como eso no es fácil, por eso el libro lleva por título Sexo sabio. Por una razón, porque como la sexualidad es instintiva, la administración ha de ser sabia. Pues sí, yo soy prudencialmente feliz a pesar de que determinadas realidades no son favorecedoras de mi felicidad, con problemáticas familiares que hay que aprender a gestionar. En ese sentido, aplico una máxima de Confucio que dice que solo puede ser feliz siempre quien sabe ser feliz con todo. Porque ser feliz en los buenos momentos, para eso servimos todos. Pero ser feliz gestionando bien los problemas, las dificultades, incluso las razones objetivas que para la mayoría de las personas pueden generar infelicidad, produce otro tipo de felicidad. No la felicidad del niño que tiene sus satisfacciones, sino la felicidad del adulto que gestiona bien su problemática. Por eso, la felicidad de las personas maduras es una felicidad más reposada. No es la efervescencia del niño que disfruta, sino del adulto que sabe que gestiona bien su realidad existencial, tanto si le toca vivir un mal momento como si tiene la suerte de estar viviendo uno de bueno. Estoy en mi mejor momento, fíjate que tengo 67 años. Es cuando, claro, todo lo que he hecho, toda la experiencia acumulada ha cobrado fuerza. De hecho, mi próximo libro, que lleva por título El secreto de la autoestima, lo que hago es reconvertir la terapia vital en un sistema de autoayuda para que cada persona leyendo el libro pueda convertirse en terapeuta de sí mismo. Es por primera vez en la historia de la psicología que el creador de un método terapéutico ha creado a la vez un sistema de autoayuda para divulgar el método terapéutico de una manera, porque además ya está comprobado en la práctica clínica y a través de los cursos que doy, de una manera suficientemente eficaz como la propia lectura del libro, a no ser que sean problemas graves en los que entonces se requiere el acompañamiento terapéutico, pero que realmente el secreto de la autoestima merecerá con toda propiedad el calificativo de libro de autoayuda, porque es un término que está un poco denostado, con cierta lógica, porque hay muchos libros de autoayuda que no ayudan, de la misma manera que hay libros que ayudan sin ser de autoayuda. De hecho, un próximo proyecto mío es hablar de los mensajes terapéuticos que encierra la obra de Cervantes, sobre todo Don Quijote. O sea, ahí yo creo que el primer psicólogo, y ese es un tema que voy a desarrollar en un próximo ensayo, fue precisamente Cervantes, con grandes intuiciones psicológicas de cómo funciona el psiquismo humano. 2020, pues mira, supongo que estaré ya en la fase en la que no me dedicaré a la psicoterapia y me dedicaré a divulgar mi obra en España e Iberoamérica, dedicándome a las conferencias y a la docencia, y seguiré escribiendo libros mientras mi mente no se atrofie, que curiosamente escribir libros es una buena gimnasia mental para que no se atrofie. Dicen que la función hace al órgano, y es cierto que nada permite tanto el mantenimiento de las facultades como ejercitarlas adecuadamente, sin menos ideologías. Por eso yo soy pesimista de que la política pueda cambiar a las personas. Son las personas las que, mejorándose a sí mismas, podrán cambiar la política. Es decir, la primera pregunta es ¿por qué una persona quiere dedicarse a la política? Las personas maduras no quieren mandar,
Este es otro de los temas que tengo previsto para un próximo libro. ¿Cuál es el perfil psicoprofesional de un político? ¿Por qué quiere ser político? Porque quien está centrado en sí mismo, quien se siente bien, no necesita mandar ni ser mandado, porque ya es dueño de sí mismo. En todo caso, en un mundo de personas maduras es cuando podría crearse una democracia sociológica. Y entonces elegiríamos a los mejores porque todos seríamos buenos. Pero un mundo como el actual, donde la maldad tiene un beneficio social y la bondad es una dificultad para el éxito social, es evidente que los políticos se seleccionan por selección social negativa, porque las personas buenas tenemos una dificultad funcional con respecto a las malas. Si yo soy una mala persona y tú eres una buena persona y los dos competimos por un cargo, ¿a quién crees que se lo van a dar? ¿A ti que eres bueno o a mí que soy malo? Por desgracia, me lo van a dar a mí que soy malo porque voy a gestionar más las voluntades, porque voy a repartir prebendas, porque voy a decir que cuando yo sea secretario general, a ti te haré secretario de organización. Y el que es bueno, evidentemente, actúa de manera ética. Y la ética puede ser un gran facilitador de la congruencia interna, pero es un gran dificultador del éxito social en nuestro modelo de sociedad. Por eso lo que pretendo es que el mejoramiento personal posibilite el mejoramiento social. Mientras los malos tengan un premio social, los buenos tenemos poco que hacer. Por eso hemos de cambiar la escala de valores social y ver que la bondad es buena. Pero cuidado, solo hay un tipo de bondad buena, que es la bondad que practica el adulto. Porque si yo practico la bondad desde el niño, es para que me quieran. Y entonces lo que hago es convertirme en un dependiente emocional. O si practico la bondad desde el padre, es porque es mi deber. Y entonces me sacrifico excesivamente por los demás. La bondad buena es la bondad del adulto, la que sin perjudicar a nadie intenta beneficiar al máximo de personas posibles. Y digamos, desarrollando la conciencia humanista. Mira, la conciencia es el mejor libro de moral que existe. O sea, no es necesario que nos digan que matar está prohibido. No es necesario que nos digan que robar está prohibido, porque por sentido común, todos tenemos información sociológica suficiente como para entender que determinadas cosas se pueden hacer y otras no, si queremos convivir con los demás. En el fondo, si tuviera que darte una norma para favorecer ese proceso, te diría que solo teniendo en cuenta el imperativo categórico de la moral kantiana, solo con eso ya lo conseguiríamos. ¿Qué decía el imperativo categórico de la moral kantiana? Actúa de forma tal que tu pauta de comportamiento pueda servir de referente al comportamiento universal. Dicho de manera más llana, menos filosófica y más funcional, lo que no te guste que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Piensa, si yo eso que voy a hacer lo hiciera todo el mundo, ¿eso sería bueno para la convivencia? No, pues no lo puedo hacer. Si eso que yo hago lo hiciera todo el mundo, ¿es bueno para la convivencia? Sí, pues lo puedo hacer. Lo que no puede ser es que yo, por considerarme que soy el presidente del gobierno o el presidente de un partido, me crea por encima de los demás y considere que yo tengo derechos excepcionales porque soy un ser excepcional. Porque lo que hace a un ser excepcional es no creerse por encima de nadie. Eso es lo que hace un ser excepcional.